Seguimos conversando con el director de Infotep, Rafael Santos, pero por supuesto, él es dual también, como usualmente ocurre en Infotep, la parte política. Rafael, eres uno de los dirigentes que más hacen trabajo político, paralelamente y fuera del tiempo de la institución, por supuesto, en tu Partido Revolucionario Moderno. Es difícil conjugar en el tiempo una responsabilidad tan importante como la del funcionario y también responderle a tu partido, porque independientemente del posicionamiento que se tenga, ustedes ahora ostentan gobierno, pero de igual forma hay que velar la permanencia política. ¿Cómo te manejas en eso? Sí, déjame contestarte esa pregunta, pero déjame completar una información para cerrar el Ujú. tema Infotep. Mañana nosotros tenemos esa graduación de la que te hablé en el Palacio de los Deportes. Todos los caminos de la formación y de la educación conducen a Al el Palacio de los Travieso Deportes. Soto. 1800 La media graduados habrá. naranja, no 5.541. Oh, ya, Si esos 1.800 son de validación, pero ahí vienen las enfermeras, ya. vienen todos los técnicos de salida plena, técnicos que tienen más de un año estudiando y que se van a casar con su graduación mañana. Ahí estará la vicepresidenta de la República, estará el ministro de Trabajo, el consejo de la Junta de Directores de Infotec y otras personalidades invitadas. El Así promedio es de que tiempo de estudio de esos graduandos, ¿cuál es? todos son de más de un año, algunos como 3 años, lo que son de Wow, formación dual. Han estado tres ya. años recibiendo entrenamiento con un maestro técnico en una empresa y otros que todos son más de un año. Bueno, política, mira, yo en este momento no quiero hacer politiquería, porque a mí no me gusta. Quiero hacer política. O sea, el momento que vivimos es un momento político. Así como lo fue en su tiempo para Balaguer en el 66, un momento político de la revolución sin sangre, de una serie de conceptos que venían a apagar las llamas de una guerra que nunca debió haber sucedido. Y ese momento político fue de las fuerzas conservadoras y le permitió a Balaguer gobernar durante 12 años. Y hubo un momento político donde la sociedad quiso un cambio y ese cambio se llamó Antonio Guzmán. 1978. 1978. Ese momento político se repitió con Salvador Jorge Blanco y ese momento político en el 86 sacó a esa fuerza del poder. Y la gente dice, pero ¿cómo Balaguer, que ya estaba ciego? Bueno, hermano, los poderes fácticos se sintieron un poco maltratados por la lucha, los PRDistas, los senados, muchas discusiones, no pueden hacer madrigal, todo eso que pasó trajo como consecuencia que Balaguer volviera y que ni siquiera nosotros pudimos sustituirlo en el 94, en el 96 cuando terminó su mandato, sino que en el 2000 volvimos al poder. Y por muchos errores cometidos por la economía y por los funcionarios, no permitieron que Hipólito Mejía se reeligiera, que tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero lo más culpables fuimos nosotros mismos. Bueno, y duramos 16 años en la oposición y nunca nos quejamos, no dimos tantos gritos. Como yo veo a esta gente ahora que porque tienen 3 años que no cobran, tú lo oyes como que se está acabando el mundo y para ellos se acabó. Y la verdad es que yo que viví todos estos años en la oposición, que tú lo sabes, que iba al tallercito que tú tenías, taller grande, muy grande, Ya. y pedía favores y cogía fiado, pero nunca ni me deprimí, ni intenté suicidarme. Hay eso en la oposición. Lo veo muy triste, y yo me apeno y pienso a veces que cualquiera de ellos puede quedarse de un susto, de una depresión y una tristeza. Hermano, hay que también comprender que este es un momento político, que la gente se cansó de que una cosa, o sea, se cansó y nosotros ganamos.
y que en este momento tenemos una alianza con 22 partidos. Ellos le dicen partiditos, antes no le decían así, pero ahora ya los partiditos. Nosotros no, son partidos políticos, cada uno con su perfil, cada uno con sus propuestas, cada uno con sus afiliados y además un pueblo que está mirando a un presidente que logró vacunar a todos los dominicanos y incluso a otros países del mundo más que necesitaban la vacuna, no más pobres que nosotros, sino que no habían logrado comprarla porque no se la vendieron. La potencia tenían acaparadas las vacunas. Ay, nadie se acuerda hoy de cómo fue que nosotros llegamos al gobierno, el presidente con una mascarilla puesta y hasta con el COVID, pero gracias a Dios salimos de ese momento, sacamos la economía de la crisis. El primer país del mundo que volaron los aviones y volvió a la industria del turismo fue República Dominicana. Nos dieron un premio por eso. Y hoy el presidente ha demostrado que sabe salir de la crisis. Y yo creo que aunque ellos públicamente no lo reconozcan, porque no lo van a reconocer, pero hasta los de la oposición están tranquilos ya, que pasó la turbulencia, porque ellos están montados en el mismo avión que nosotros. En ese sentido, Rafael, Sí. se menciona en la oposición, parte de la oposición, inclusive analistas, escribidores, Sí. que 2020 fue el año donde, producto de una ola política, Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno llegan a poder. Hubo esa ola y puede, independientemente de la ola, ¿cómo puede Luis Abinader reeditar un hecho que, como bien dices, ustedes tenían casi 20 años sin retornar 16, al poder, ahora 16, en 2024? 16. Ajá. Pero no fue una ola, no. No fue una ola. Fue un trabajo. Fue un trabajo. Un trabajo político que se hizo con mucho esfuerzo y que demostró que la propuesta de nosotros era más viable que la propuesta del gobierno de ese momento. Hoy, en cambio, la gente sabe que Luis Abinader es mejor presidente que candidato, que es un hombre que tiene una obsesión por el trabajo, que le dedica 18 horas a esto y además un hombre, incluso a mí mismo, si me pasare algo, yo sé que voy para afuera, es un hombre que no apoya lo mal hecho y que muchos de mis compañeros, sin haber hecho algo mal hecho, pero mal comunicado, han sido víctimas de decisiones que probablemente, estoy seguro porque pasaron en los pasados gobiernos de los señores del pasado, nunca se tomó una medida contra ningún político que fuera acusado de corrupción. Y en cambio Luis lleva ya más de 20 que han perdido su puesto por cosas que pueden ser sencillas incluso y explicadas. Y yo te podría decir, bueno, eso no se ve, no siempre. Yo aprendí a mirar, no tanto en el Reformista, pero sí en el PLD, que los PLDistas nunca se hicieron responsables de un error, de un hecho que ellos cometieran. Incluso una vez mataron unos activistas PLDistas a un general a martillazo en el 98, en la avenida 30 de Mayo, en el kilómetro, como llaman, a martillazo. Y aún así, los PLDistas no se autocriticaron de ese hecho que fue horrendo, horroroso. En cambio, hoy el Palacio se autocritica porque la seguridad del presidente detuvo una ambulancia para pasar la caravana presidencial. Entonces tú dices, esos dos modelos están en el imaginario del electorado dominicano. Unos que hicieron y que sus hechos están ahí, y que no hicieron y que sus no hechos están ahí, y otro que hace acciones positivas y que a la vez, cuando uno de nosotros incurre en lo que puede parecer o es un error, el primero que actúa es el presidente. Bien, sin embargo, Rafael, este país que es tan político, en momentos finales ya de un periodo que le queda para llegar a elecciones meses y para unas municipales días apenas prácticamente, con temas sensibles puede crear una percepción y todo lo que ha sucedido en esos 3 años ponerse quizás
en atención, en auto, a un tema como por ejemplo el contrato de Aerodón, el cual, bueno, el expresidente Fernández, Leonel Fernández, ha calificado de un abuso contra la democracia. ¿Piensas que este tema de Aerodón, de ese contrato, que, bueno, vuelvo con el mismo Fernández, ha dicho que lo va a llevar hasta el Tribunal Constitucional para que se evalúe cuando se convierte en ley, esa ley, piensa que puede afectarle a la imagen política de estos últimos meses antes de las elecciones? Si fuera verdad lo que estás diciendo, sí, pero Ajá. aquí no hay ni negocios del gobierno, ni peaje sombra, que fueron prácticas del presidente Fernández, que incluso él mismo ese contrato lo renovó faltando de años, o sea, lo hizo. Y en este caso sí está bien explicado el que por el crecimiento que va a haber aquí de turistas, 10 millones, por la circulación de pasajeros que no vienen como turistas, como son los dominicanos que residen en el exterior, los aeropuertos están quedándose pequeños. Eso se entiende. Y Entonces, la calidad de la pero negociación. se entiende más, se Ajá. entendería más. Si el gobierno rompe el contrato sin haberse terminado, tú puedes estar seguro que va a ser recurrido en un arbitraje internacional y podríamos perder. Si o sea, no por se eso, hace, por eso la no licitación. Lo otro no. Si no se hacen ahora las inversiones y cuando llegue el momento van a decir igual que con los pasaportes que este gobierno no previó. Muy y bien. en tercer lugar está el tema de que tal vez el más importante, para una empresa embarcarse en una inversión que van a recuperar en 20 a 30 años, necesita una garantía jurídica y en ese sentido Y beneficios es económicos. la única razón por la que se está negociando 7 años antes de que concluya para que se hagan las inversiones ahora. De manera que yo creo que el presidente Fernández ha dicho, lo que pasa es que él lo dice en medio de una filosofía comunicacional que la gente toda no entiende, pero él lo que está diciendo es que él, que está mirando que este gobierno va a reelegirse, va a consolidar ese proyecto de reelección con esto del contrato por la cantidad de obras que se harán. Pero yo te aseguro que no es así, que nosotros vamos a reelegirnos como quiera. Es un tema de ese momento político del que te he hablado, es un tema de que 22 partidos, donde está desde la derecha conservadora hasta la izquierda, pasando por el centro, es una maquinaria que todavía no ha salido a la calle y está marcando en todas las encuestas, en todas menos una, por más de un 55%. Así que yo espero tranquilo las elecciones de febrero. En febrero, cuando pase lo que debe de pasar, y seguro sucederá, entonces mucha gente que tiene a veces una actitud de vacilación cuando cree que se empuje y que 3 minorías imperfectas hacen una mayoría, eso no va para ningún lado en el sentido. Yo creo que le queda más tiempo, mucho más tiempo a la oposición y que las elecciones de febrero incluso los van a disgregar. Porque pudiera suceder, y te lo aseguro yo, que sea la profundidad estructural del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque Leonel de manera individual esté por encima del candidato del PLD para la presidencial, pero eso es en mayo, eso no es ahora, pero es posible que el PLD saque más alcaldes que la Fuerza del Pueblo. Y en ese momento, pues, se produzca un empequeñecimiento, una reducción considerable de la oferta electoral del presidente Fernández y que entonces una posición de segundo en el PLD produzca entre ellos un cisma que ahora parece que están unidos. Yo de todas formas
digo que lo importante es mirar los signos de los tiempos, mirar que el presidente hasta hoy, y no creo que lo va a hacer de aquí a los próximos meses, no comete errores importantes, actúa con humildad, se autocritica, sanciona a los de su partido que podamos cometer errores, une a la oposición en cuanto a que ellos se ven en un efecto dominó frente a 22 partidos y salva la democracia, porque también nosotros estamos felices con que la oposición haya logrado entenderse, porque es mejor que el proceso democrático siga su curso, que haya un proceso realmente de participación política y que estos queridos amigos, son mis amigos todos, sin ninguna discusión, y ellos lo saben, todos lo saben, yo nunca he dicho una palabra descompuesta, ni he hecho nada contra ellos, ni siquiera cancelaciones en la institución que yo dirijo. Yo, sin embargo, entiendo una cosa. Luis no tiene la culpa de que el pueblo dominicano y todos los pueblos del mundo piensen que no es bueno cambiar de caballo cuando se está cruzando un río. Rafael Santos, la armonía interna en la organización política que se llama Partido Revolucionario Moderno, en un grado de calificación, ¿cómo lo evaluarías? Sí, ya eso fue medido. Eso es lo que uno nunca ve. No, eso fue medido. El 97% de los PRMistas reafirman su voto a Luis Abinader. No importa que tú veas a alguno con acto. Ese también hay que entender. Los compañeros vienen de una cultura. Esa cultura se llamó PRD y todavía influye en el comportamiento, pero en sentido general, en la decisión de apoyar al líder y mantenerse en el poder, nosotros estamos ampliamente consolidados. Finalizando casi ya nuestro conversatorio, que ha sido bien interesante, bien fluido, una pregunta a un ser cuyo positivismo interno de su organismo da educación por todos lados, que es Rafael Santos. ¿Estás satisfecho como docente, como ciudadano? El nivel de la calidad de desarrollo de la educación que hoy en 2023 tenemos en República Dominicana, independientemente de quién esté en el poder. Mira, yo pienso que el sistema educativo dominicano hace muchos años que está colapsado. Es un sistema educativo atrapado en el siglo XIX, de pesados currículos, de muchos conocimientos que no tienen sentido porque no van a utilizarse para nada y de carencias. Ahora bien, dentro de ese drama que tiene muchos años sucediendo, que a mí me tocó combatir cuando era sindicalista de la ADP, hay una esperanza y es que los muchachos están aprendiendo a leer. La prueba PISA lo demuestra y además tuvimos un buen desempeño en ciencia. Tuvimos un mejor desempeño que antes, no un buen desempeño. Un mejor desempeño. Entonces, mirándolo como un vector que es hacia adelante, no hacia atrás, estamos avanzando. Y estamos avanzando porque se han hecho inversiones importantes en educación y es una pasión del presidente Abinader. Me gustaría una sugerencia tuya a la educación dominicana que pudieras tú determinarlo. ¿Por dónde tomarías una decisión para que a partir de ahí tengamos lo que todos anhelamos? Es una sugerencia porque las decisiones las estoy tomando en Infotep. Entonces, la sugerencia para quienes estén en educación, yo me iría por una reforma curricular, o sea, les sugeriría de hacer un currículo más acercado a lo que son las necesidades de la economía dominicana y de la gente. En segundo lugar, un reentrenamiento de los profesores para aprender a manejar las tecnologías, la inteligencia artificial, más vínculo emocional, todo lo que es la neurociencia hoy, todo este tema de cuánto de lo que hacemos ya estaba hecho y cuánto está pensado y dónde se construyen los sentimientos
y por tanto cómo se va a aplicar a educación. Y eso quiere decir entonces que necesitamos dialogar más entre la educación y la economía. Y en cuarto y quinto lugar, pues, si me preguntaran, sugiéreme algo, yo diría, bueno, vamos a tratar de que las escuelas no sean palacios medievales, lugares lúgubres, que podamos ir más a conectividad, a infraestructuras digitales y menos paredes. Y en quinto lugar, que podamos tener dos grandes autopistas al conocimiento científico. Una para formar científicos técnicos que puedan con un bachillerato y un empleo conseguir felicidad en su vida. Y otro por su vocación y por su contacto con las ciencias teóricas, abstractas, poder ser científicos humanistas. Entonces esas dos autopistas empiecen a diseñarse desde el primer ciclo de media para que cada uno viaje en el carril de sus actitudes y de sus aptitudes. Bien, interesantes sugerencias, Rafael, verdaderamente que sí. Quien las tenga que escuchar, que las escuche. Interesante. Hoy ha estado con nosotros Rafael Santos, director de Infotep, político del Partido Revolucionario Moderno, político de muchas horas de trabajo. Gracias por la participación en La Hora con Gregory. Muchas gracias, Gregory, y siempre a tu disposición. Muy bien. Señores, mañana les espero nueva vez.